Jóvenes, ¿cómo están? Espero de que todos estén muy bien. Vamos a entrar a un tema importante como es la Primera Guerra Mundial. Vamos a hacer primero una serie de explicaciones para luego entrar a la parte teórica. Todos sabemos que este proceso de la revolución industrial trae cambios tecnológicos, científicos, la ciencia prospera, lo que va a conllevar posteriormente a generarse la Primera Guerra Mundial, a raíz de los problemas para conseguir las materias primas, introducir productos al mercado europeo y lógicamente eso genera un proceso de disputa comercial por tener el control del mercado europeo. Potencias como Inglaterra, como Francia, como Estados Unidos, incluso la Italia, generan este tipo de problema por cuanto hay todo un proceso de expansión, por ejemplo, territorial, por la búsqueda de materias primas. Entonces, en el siglo XX, el mundo, específicamente la parte de Europa, se ven beneficiados de los derivados de la tecnología industrial, que han otorgado a estas sociedades un conjunto de nuevas comodidades, por ejemplo, el lujo, el confort, y que lógicamente es producto del desarrollo de la industria capitalista. Ahora, yendo a otro proceso, tenemos, por ejemplo, las rivalidades económicas. Por ejemplo, en el caso de el naciente imperialismo, como es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, Alemania y Francia, Estados Unidos en América, fue lo que motiva básicamente esta rivalidad de generar una serie de consecuencias producto de esta rivalidad. Por ejemplo, tenemos una Alemania fortalecida después de una guerra en el año de 1870-1871 contra los franceses, y donde los franceses van a perder territorios como es Alsacia y Lorena. Luego Francia busca mejorar su economía decaída a raíz de la guerra de 1870-71, ya que había perdido mercados de colocación para sus productos químicos y como también la maquinaria industrial. Ahora, también tenemos a Italia con su expectativa en cuanto a su expansión territorial y que económicamente trata de asegurar su mercado a través del Mediterráneo. Luego tenemos a la parte de Inglaterra, que es el país que disputa tanto en Europa como en el resto del mundo la supremacía económica para tratar de desplazar los productos también alemanes en ese proceso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la otra situación de la rivalidad política, vamos a estar hablando, por ejemplo, cómo los modelos de gobierno han tenido una serie de diferencias en el desarrollo de este proceso. Por ejemplo, tenemos a una Alemania de un modelo de gobierno imperial, tenemos a Francia, que era una república, a Italia, que era un reinado, una monarquía, y que Inglaterra tenía una monarquía constitucional con sus tres poderes del Estado. Luego vamos a tener, supuestamente a través de una paz estable, entre comillas, pero bajo esas situaciones vamos a tener la creación de alianzas para proteger su materia prima, para proteger la expansión territorial y ante una posible agresión. Entre ese proceso vamos a tener la Triple Alianza, formada en el año de 1882. ¿Quiénes lo integraban? Alemania, Austria-Hungría, que era un solo país en ese momento, y luego tenemos a Italia. En la Triple Entente vamos a tener, que ha sido formada en 1907, lo integran Francia, Rusia y Inglaterra. Ahora, después de haber hecho todo este proceso de comentario, pasemos a la parte ya teórica cuando hablamos específicamente de la Primera Guerra Mundial.
Dice ahí, desde 1871, con la proclamación del nuevo imperio alemán, hasta 1914, donde se genera el proceso del estallido de la Primera Guerra Mundial, Europa vivió bajo una atmósfera creciente de tensión internacional que se tradujo en una carrera armamentista favorecida por el desarrollo de la ciencia y la tecnología y en el crecimiento de efectivos militares. Vuelvo a repetir, la revolución industrial es la base de un crecimiento importante y también va a ser el que va a generar la disputa en cuanto a la Primera Guerra Mundial. Antecedentes, tenemos la paz armada, entre comillas, que se les ha hecho un comentario, creada desde el año de 1871 a 1914, o sea, supuestamente todas las potencias vivían una paz armada, pero lógicamente detrás de esta paz armada van a aparecer la creación de estas alianzas. Luego tenemos la derrota francesa ante los ejércitos germánicos en 1871. También les acabo de hacer un comentario. ¿Qué va a perder Francia? Territorios como Alsacia y Lorena, que lógicamente los franceses no aceptaban este proceso. Ahora, este conflicto entre germanos, o sea, entre alemanes y franceses, va a tener una consecuencia inclusive hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego el ascenso de Alemania como potencia industrial y comercial, amenazando la supremacía de Gran Bretaña, resolosa por la vocación colonial y naval del nuevo Estado. Aquí haciendo también un comentario como es el caso de los productos alemanes, como en la parte farmacéutica, química, que ingresa al mercado europeo. Son productos de muy alta calidad y de bajo precio. Por eso es que rompe el mercado europeo en esos momentos. Si se va a generar diferentes tipos de crisis. Luego tenemos la crisis de marroquí 1905-1906. Tensión política entre Francia y Alemania por el control de Marruecos. Aquí existen también puertos importantes en esta parte. De ahí el conflicto. Luego tenemos las guerras balcánicas. El imperio turco otomano perdió presencia en la península de los Balcanes. Potencias como Austria, Hungría y Rusia buscan tener injerencia en la zona. También hay puertos importantes en esta parte del territorio europeo. Siguiente punto, las causas. Expansión imperialista, la lucha por conseguir colonias y materias primas. Aquí vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, cómo Inglaterra va a tener colonias en la parte asiática, en esta parte de América, cuando hablamos de las Malvinas. Entonces, por citarles ejemplos donde los países imperialistas van a tratar de conseguir territorios en la parte del África, en la parte asiática y en esta parte también de América. Conflictos territoriales como el problema de Marruecos, las pugnas por las zonas de Alsacia y Lorena en posesión de Alemania y el control de los Balcanes para acceder a los puertos y rutas comerciales que tenían bajo el control en la parte de Austria-Hungría y al mismo tiempo de Rusia. La formación de alianzas militares, surgen bloques, tenemos ahí la Triple Alianza y la Triple Entente. En la Triple Alianza lo forma Alemania, Austria-Hungría e Italia. En la Triple Entente, formada por Inglaterra, Francia y Rusia. Aquí vamos a tener un caso muy peculiar cuando hablamos, por ejemplo, de Italia. Vamos a ver que en pleno proceso de la guerra va a cambiar de bando a la parte de la Triple Entente. Lógicamente por tratar de conseguir territorio. Y lo mismo va a pasar en el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos la exaltación del nacionalismo, jóvenes. Un modelo del nacionalismo lo tenemos en Venezuela. Ahí tenemos el llamado nacional socialismo. Pero el nacionalismo es una parte de este proceso, se exalta a los líderes. ¿Ya? Entonces tienen que tener en cuenta también este proceso. Ahora, la burguesía imperialista promovió un discurso chauvinista para fortalecer el reclutamiento del pueblo en la guerra. Esto detuvo el avance del movimiento obrero reflejado en las internacionales proletarias
Organización Mundial de Partidos que buscaban fomentar la revolución socialista en Europa. Jóvenes, cuando se crea el proceso de la revolución industrial, vamos a ver que por las desigualdades económicas, ya que el Estado solamente protegía la creación de empresas y protegía al patrón, más no a la clase obrera, es cuando van a surgir los llamados sindicatos. Y en el mundo, específicamente a través de estas reuniones, se daban en algunas partes de Europa. Y lógicamente también buscando, como ahí dice muy claro, la llamada revolución socialista en Europa, porque se tenía o se trataba de imponer un nuevo modelo en este proceso. Tal es el caso cuando hablamos de Rusia específicamente, cuando se retira de la Primera Guerra Mundial en 1914-1915, y hace un tratado con la Alemania, conocido como Brest-Litovsk. ¿Por qué? Porque pasaba por una crisis política, económica, social, Rusia, de tal manera que se va a alejar de este proceso posteriormente. Pretexto. Hechos. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austriaca. Este heredero hace una visita ¿a qué lugar? Ahí tienen el lugar específico, a Sarajevo, en la parte de Bosnia-Herzegovina, en los Balcanes. Va a ser asesinado este príncipe heredero y que lógicamente Austria-Hungría va a buscar que Sarajevo entregue al asesino en cierto tiempo. Lógicamente que ese proceso no se cumple y ahí es cuando Austria-Hungría declara la guerra a Bosnia. ¿Cuándo mueren estos herederos al trono? El 28 de junio de 1914. ¿Quién organiza este asesinato? La Mano Negra, dirigida por el coronel Apis, cuya verdadera identidad era de Dmitrich, cabeza de la inteligencia militar serbia. ¿Quién es el autor del asesinato? Gavrilo, disculpen jóvenes, Princip. Bien, pasemos al proceso, o sea, al desarrollo del conflicto. Bien, como le mencionaba, ahí Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia para que entregue al asesino, cosa que no se lleva a cabo. Entonces, Rusia, el aliado de Serbia, moviliza sus tropas y, lógicamente, Alemania le declara la guerra cuando le declara la guerra a Serbia. Entonces, los rusos entran al lado de los serbios. Entonces, los países de la Triple Entente le declaran posteriormente la guerra a Alemania. Campaña de movimientos iniciales. El plan Schlieffen fue la táctica de guerra alemana en dos frentes, pero prioriza el frente occidental. Estamos hablando de Europa específicamente. Se inicia la invasión alemana sobre Bélgica y Francia. Los alemanes son detenidos en la batalla de Marne, o sea, en la parte de Francia. Italia se pasa al bando de la Triple Entente. Acuérdense que al principio del tema les manifiesto que los alemanes, al ver que la alianza de los llamados aliados ya tenían la guerra casi ganada, por eso es que los italianos, por la búsqueda de territorios, lo único que va a hacer es pasarse al lado de los aliados. Bien, entonces Italia se pasa al bando de la Triple Entente y se enfrenta a Austria-Hungría, pero va a sufrir la derrota en la batalla de Caporetto. Y en el frente oriental, en la parte de Rusia, por eso hablamos frente oriental, los alemanes derrotan a Rusia en la batalla de Tannenberg y de los lagos Masurianos. Bien, prosiguiendo con este proceso de la guerra, tenemos la guerra de posiciones. Los franceses inician una guerra de desgaste frente a Alemania mediante la construcción de trincheras y se producen las batallas más sangrientas en Verdún y Somme.
¿Por qué hagamos la guerra de posesión? Son trincheras, se van a cavar zanjas para no permitir el avance de los tanques alemanes. Guerra marítima. Alemania desató la contraofensiva submarina y hundió barcos de distintas nacionalidades. Y en 1515 hunde al buque Lusitania de bandera inglesa, lo que sirvió de pretexto a Estados Unidos para su ingreso a la Primera Guerra Mundial. Bien, aquí existía el comercio entre Inglaterra y Estados Unidos, pero al mismo tiempo el traslado de pasajeros. Eran barcos que no estaban equipados para una guerra. Entonces, los alemanes no tienen piedad de este tipo de transportes y lo hunden. Esa acción, porque van a morir muchos norteamericanos, hace de que Estados Unidos ingrese a la Primera Guerra Mundial. El otro frente, el frente oriental en la parte de Rusia, Rusia se retira de la guerra tras el triunfo de la revolución bolchevique en 1917. Bien, son los bolcheviques en el territorio ruso que llegan al poder, que ahí le vamos a tener como presidente a Lenin posteriormente. Y ya en la Segunda Guerra Mundial vamos a tener a Stalin. Entonces se suscribe el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, cediéndole territorio ruso como es Ucrania, Letonia y Estonia. Campañas finales. Los aliados derrotan a Alemania en la Segunda Batalla de Marne. Se firma el armisticio de Compiègne, acuerdo de alto al fuego. El emperador alemán Guillermo II deja el poder y se instala la República de Weimar en 1919-1933. Esto, cuando la Alemania ya queda destruida, va a pasar a formar parte de esta pequeña república conocida con el nombre de Weimar. Bien, jóvenes, para tratar o terminar este proceso de la Primera Guerra Mundial, cuando ya la Alemania se rinde, se genera el llamado Tratado de Versalles. Es un documento donde van a firmar las potencias aliadas con la Alemania. Entonces, ¿cuándo le firman? En 1919, en base a 14 puntos propuestos por Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos. Alemania pierde sus territorios y se le obliga a asumir una fuerte indemnización. Acá, al principio del tema, habíamos hablado cómo la Alemania, en una guerra con Francia, va a perder los territorios. Francia va a perder los territorios de Alsacia y Lorena. Cuando se da este Tratado de Versalles, Alsacia y Lorena nuevamente regresan a formar parte del territorio francés. ¿Cuál es esa indemnización? Hay millones de marcos alemanes que la Alemania tiene que pagar a todos los países que ingresan a la Primera Guerra Mundial y quedan destruidas. De tal manera que eso es una carga muy pesada económicamente que más adelante en la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso de Hitler al poder, va a desconocer este tratado. ¿Cuáles son esas consecuencias que genera la Primera Guerra Mundial? Caída de las monarquías absolutistas. Todos estos reyes, modelos de gobiernos prácticamente desaparecen, como es el caso de la Alemania, Austria-Hungría y Rusia. En Rusia surge el primer Estado socialista. Acuérdense, Rusia, habíamos mencionado que en la Primera Guerra Mundial se retira, hace un tratado con la Alemania, Brest-Litovsk, y lógicamente lo que van a hacer es tratar de dar la solución al problema interno. Sobre esa base, los bolcheviques llegan al poder y con eso surge el primer Estado socialista como modelo en el mundo en oposición al Estado capitalista o imperialista que lo conduce hasta ahora Estados Unidos. Aparecen nuevas potencias mundiales como es Estados Unidos y el Japón. Surge la Sociedad de Naciones con el objetivo de preservar la paz mundial, que prácticamente es una sociedad que no va a prosperar porque lógicamente va a aparecer posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cantidad de personas fallecen? 12 millones de muertos y 20 millones de heridos.
crisis económica en Europa, y en este proceso Estados Unidos se va a ver beneficiado porque lo que va a hacer es vender materia prima para la reconstrucción de los países en Europa. Aparecen nuevos países en Europa, los pueblos eslavos del sur, serbios, croatas, eslovenos se agrupan en el nuevo reino de Yugoslavia. Cuando aparece Yugoslavia, después de la Primera Guerra Mundial, posteriormente va a desaparecer cuando la Yugoslavia se van a ir creando o se van a repartir territorios a través del problema étnico religioso.